razones trigonométricas básicas, ¿vale? Lo que viene siendo el seno, el coseno, la tangente, ¿vale? Y todos los valores que hay dentro, el seno, coseno, tangente, pues de 30, 60 y 45 grados, ¿vale? Ron cola, sí. La primera regla importante es que para utilizar las razones trigonométricas básicas, tengo que estar utilizando siempre un triángulo rectángulo, ¿vale? Un triángulo rectángulo que tiene un ángulo siempre ¿de qué? De 90 grados. Si yo cojo y digo, bueno, este va a ser el ángulo alfa, esto lo voy a llamar el ángulo beta, ¿vale? Si esto es alfa y esto es beta, estos lados de aquí lo voy a llamar A, B, y esto va a ser, por ejemplo, bueno, voy a llamarlo al revés, esto va a ser A, esto va a ser B, y esto va a ser la hipotenusa del triángulo que es H, ¿vale? De todo triángulo rectángulo tenemos que sabernos de memoria una serie de ecuaciones súper básicas que se las sabrá todo el mundo, ¿no? Que es en primer lugar el teorema de Pitágoras, h cuadrado es igual a a cuadrado más b cuadrado. Y también tenemos que saber que la suma de todos sus ángulos tiene que ser 180 grados, es decir, el ángulo recto es 90 más alfa más beta tiene que darme 180 grados, ¿vale? Aquí estaría sumando directamente todos los ángulos del propio triángulo, ¿vale? Hasta aquí perfecto, ¿verdad? Bien, ¿qué es lo que ocurre ahora? Que ahora vamos a empezar a ver cómo se opera el seno, el coseno y la tangente. Muy sencillito, el seno de cualquier ángulo es siempre igual a ¿qué? Al ángulo, al cateto opuesto, en este caso la A, entre la hipotenusa. En el caso del coseno, como pone CO de ¿qué? De contiguo, ¿vale? Acordaros con esto, si este es alfa, el lado que tenemos aquí sería B entre H. Y este sería el coseno del ángulo. ¿Bien? Hasta aquí, perfecto. ¿Qué ocurre con la tangente, que es la última de las reglas trigonométricas así importantes? Pues que la tangente de alfa al final va a ser siempre seno de alfa entre coseno de alfa. O lo que es lo mismo, el cateto opuesto entre el cateto contiguo. Entonces, A entre B, ¿vale? Y estas son las razones trigonométricas principales que hay que saberse de puta memoria, ¿vale? Y solamente se pueden aplicar esto cuando se trata de un triángulo rectángulo. Repito, muchísimo cuidado, ¿vale? Y cuando utilicéis esto, cuando utilicéis un seno, un coseno, una tangente, cualquier razón trigonométrica relacionada, tenéis que tener la calculadora en degrees, ¿vale? En grados. Cuidado ahí. Bien. Si tenemos esto claro, pues ya está. En principio, obviamente, he hecho el seno, coseno y tangente de este ángulo. Pero si hiciera el seno, coseno y tangente de beta, cambiaría la cosa, ¿vale? El seno de beta es el cateto opuesto, que es B, entre H. Cuidado ahí. ¿Bien? Perfecto. Entonces, teniendo esto claro, simplemente hay que aprenderse de memoria que seno al cuadrado más coseno al cuadrado siempre tiene que ser igual a 1, que luego podemos hacer la demostración, ¿no? Y sobre todo, conocerse el seno, el coseno y la tangente de los ángulos principales del primer cuadrante. 30, 60 y 45. Hay que sabérselo de memoria porque puede ser que luego nos pregunten las razones trigonométricas de un montón de ángulos de los siguientes cuadrantes y hay que hacerlos, hay que calcularlos relacionándolos con los del primer cuadrante. Ahora luego vemos cómo es, ¿vale? Dedicaremos solamente un vídeo a eso. Pero bueno, obviamente esto cuando te piden hacer ejercicios sin calculadora. Si tienes la calculadora y te piden el coseno de 126, pues metes coseno de 126 y ya lo tienes. Vale, bien. ¿Para qué dibujo esta circunferencia de aquí? Esto es lo que se llama la circunferencia agoniométrica, que tiene un radio, es decir, la longitud del radio es de 1. Eso significa que cualquier radio de bicicleta, si esto fuera la rueda, ¿no? Que yo trazo desde el centro hacia el extremo, va a medir siempre 1. Siempre, ¿vale? Entonces, ¿para qué hago esto? Para que ir demostrándoos un poquito cuánto vale el seno y el coseno, pues de 0, de 90, de 180 y de 270. Y sobre todo, cómo van a ser los signos, los valores del seno, coseno y la tangente según el cuadrante en el que nos encontremos, ¿vale? Porque lo difícil de la trigonometría es que vamos a estar moviéndonos al final claro, ¿cuánto puede valer un ángulo? Un ángulo puede ser desde 0 hasta 360 grados. Y alguno me dirá, ¿y qué pasa con 390? Digo, coño, 390 es hacer 360 más 30. Entonces en realidad estarías haciendo lo mismo, 390 sería exactamente lo mismo que 30 grados. Exactamente lo mismo que tenemos aquí. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Fijaros que yo voy a trazar un triángulo rectángulo y lo voy a hacer así. Pum.
Esto es un triángulo rectángulo en el que el ángulo alfa es este ángulo de aquí. Aquí tengo un ángulo recto de 90 grados. Siendo mi cateto opuesto este de aquí arriba, que lo vamos a llamar A. Y mi cateto contiguo este, que va a ser B. Y siendo esto la hipotenusa, que hemos dicho que el radio era un 1. Entonces esto de aquí es un 1. ¿Vale? Bien, ¿qué pasa ahora? Si el seno de alfa en este triángulo es A entre 1, porque la hipotenusa es un 1, ¿no os dais cuenta que el seno de alfa coincide con el cateto? Y por tanto, esta parte de aquí, es decir, la altura de cualquier triángulo es el propio seno, y lo que se separa del centro va a ser el propio coseno de alfa. De esta manera, sabemos que cuando yo dibuje un triángulo dentro de esta circunferencia, su altura va a ser el seno, su amplitud, que la podemos llamar así, va a ser el coseno, ¿ok? Y por tanto, fijaros lo que ocurre. Si yo este ángulo alfa lo voy modificando, es decir, lo voy haciendo más pequeño, ¿qué es lo que le pasa al seno? Si yo hago el ángulo más pequeño, ¿qué le ocurre al seno aquí? ¿Qué le ocurre a la altura del triángulo? Se está modificando, ¿no? Porque el ángulo en sí del propio triángulo yo lo estoy modificando. Bien, pues ¿qué es lo que va pasando aquí? Lo que va pasando aquí es que como este ángulo es mucho más pequeño, el seno que tenemos aquí va haciéndose más pequeño también. Hasta llegar al punto en el que cuando tenemos un ángulo de 0 grados, es decir, este ángulo es 0, la propia altura del triángulo va a ser 0 también. Por tanto, sabemos que el seno de 0 es un 0 y que el coseno de 0 va a ser un 1. Porque claro, el coseno ha ido aumentando, 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 aumentando hasta que ha terminado por ocupar la circunferencia entera. ¿Vale? Y lo máximo que puede medir esto es un 1. Por eso, los valores máximos del seno y del coseno van a estar siempre entre 1 y menos 1. ¿Ok? Importantísimo que entendáis esto. ¿Qué pasa si hago lo contrario? Si ahora yo aumento el ángulo hasta aquí. Fijaros, en este caso, el triángulo tiene un seno muy alto, ¿no? Tiene una altura altísima y un coseno súper pequeño, una amplitud muy pequeña. Cuando llega a 90, este llega aquí, el ángulo que tenemos es de 90 y por tanto tenemos que el seno de 90 es un 1 y el coseno de 90 es un 0. Porque en este caso lo que tenemos es lo contrario que había aquí, ¿no? Que todo es altura y nada es amplitud. Si hacemos lo mismo para 180, ahora tendréis que ser capaces ya en casa de ir diciéndolo, ¿no? Que es que este ángulo, por supuesto, es de aquí a aquí son 180 grados. Entonces ocurre que seno de 180 es un 0 y coseno de 180 es un menos 1. Lo mismo en el último caso, que es que si hacemos ahora el seno de 270, tenemos que esto es un menos 1 y el coseno de 270 tiene que ser un 0. De esta manera, y ya por último, sabemos que todos los triángulos que yo dibuje en el primer cuadrado amarillos van a tener un seno que apunta hacia arriba y un coseno que apunta hacia la derecha. Entonces van a ser seno positivo y coseno positivo. Igual alguno no ha entendido el tema del signo. El punto de referencia al punto 00 es este. Entonces el criterio de signos que utilizamos es el mismo de siempre. Todo lo que va hacia la derecha y hacia arriba es positivo, abajo, izquierda, negativo. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo me dibujo ahora un triángulo aquí, obviamente el seno apunta hacia arriba es positivo, pero el coseno apunta hacia la izquierda es negativo. Entonces, en este caso ya lo que tenemos es que el seno es positivo, pero el coseno va a ser negativo. Si ahora yo me vengo al de abajo, por ejemplo, voy a coger un color así un poco más este. Si yo me vengo aquí y me hago un triángulo ya que forme parte del tercer cuadrante, el seno y el coseno, fijaros que el coseno va hacia la izquierda, es negativo, y el seno apunta también hacia ¿qué? El seno apunta también, a ver, voy a ponerlo así, hacia abajo. Entonces es negativo y negativo y por tanto todo esto es menos y menos. Hacemos la última, que al final, ¿qué sería ya? Pues directamente un triángulo que va en esta dirección. Y por tanto el seno es negativo y en este caso el coseno es positivo. Entonces, claro, aquí ya es menos y más.
Entonces es como si fuese cambiando, ¿no? Más, menos, 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 más, ¿no? Es como va cambiando en cada paso uno distinto. Y a partir de aquí, pues ya tenéis un poco los signos que van siguiendo, ¿vale? Este es el signo del seno, del coseno, y claro, luego faltaría la tangente. La tangente es bien sencillo. Si la tangente es seno entre coseno, pues oye, la tangente donde sean positivos o negativos los dos será positiva, y donde uno de ellos sea negativo, pues será negativa. Bien, hasta aquí todo perfecto. Entonces vamos a cogernos esta expresión de aquí y un poquito lo que hemos ido hablando, y vamos a hacernos el siguiente ejercicio. Cuidado. Aquí te están diciendo muy rápido que el seno de alfa es un tercio, y si el seno de alfa es un tercio, que encuentres las restantes razones trigonométricas del ángulo alfa. Aquí falta una cosa en este ejercicio, y es decir que el alfa pertenece al primer cuadrante. ¿Vale? Ahora os voy a explicar por qué. Pero en realidad, cuando tú tienes dibujada esta... Y esto lo voy a adelantar un poco, luego lo explicaré bien, ¿eh? Pero cuando tú tienes esta circunferencia goniométrica, nos damos cuenta de que en realidad casi el dibujo que he hecho son 4 triángulos que son iguales, ¿no? ¿Verdad? Los 4 triángulos son iguales. Y corresponden a ángulos distintos en distintos cuadrantes. Este de aquí es el primero, este es el segundo, este es el tercero y el último es el cuarto. Entonces, claro, son ángulos que corresponden en distintos cuadrantes, pero el triángulo que montas es el mismo. Es decir, el tamaño de la altura del seno es idéntica. Eso significa que hay muchos ángulos que tienen las mismas razones trigonométricas. Es decir, hay 4 ángulos, 4, correspondientes al primer cuadrante, al segundo, al tercero y al cuarto, que tienen los mismos valores de seno y coseno. Es por eso que es muy importante que en este ejercicio, y repito, esto lo voy a explicar ahora un poquito más al detalle, es por eso que en este ejercicio es muy importante que te indiquen que el alfa pertenece al primer cuadrante. ¿Vale? Porque si perteneciese al segundo cuadrante ya podría ser una cosa distinta, ¿vale? Ya podría ser un valor diferente. Bien, te dicen que el seno de alfa, voy a hacer el 10, que el seno de alfa son un tercio. Si el seno de alfa es un tercio, es tan sencillo como saber, despejando de esta fórmula de aquí arriba, que el coseno de alfa es más menos raíz cuadrada de 1 menos un noveno. Igual ha ido muy rápido. Si el seno de alfa es un tercio, el seno al cuadrado es un noveno. Lo que he hecho ha sido despejar coseno de alfa de aquí. ¿Vale? Coseno de alfa al cuadrado es igual a 1 menos seno al cuadrado de alfa. Esto al operar es un noveno. El cuadrado se despeja como más menos raíz cuadrada. Felio ahí, loco. Vale. Entonces, más menos tenemos dos soluciones aquí. Ahora es súper importante porque 1 menos un noveno son 8 novenos. Entonces, raíz cuadrada de 8 novenos. Y yo pregunto ahora, ¿qué signo cogemos? ¿El más o el menos? ¿Cuál es la solución que cogemos aquí? Y ahí es donde entra lo que os decía yo. Alfa pertenece al primer cuadrante. Si alfa pertenece al primer cuadrante, significa que está entre 0 y 90 grados. Entre 0 y 90 grados. Efectivamente, depende del cuadrante muy bien. Si está en el primero, como seno y coseno es siempre positivo, en este caso nos vamos a quedar con la solución que positiva, ¿no? Entonces el menos nos lo cargamos. Ahí está. Ya tenemos el seno, tenemos el coseno y directamente sería calcular la tangente de alfa, que como sabemos que también está en el primer cuadrante, es seno entre coseno, que es un tercio entre, pues más raíz de 8 entre 9. Más raíz de 8 novenos. Ahí está. Y ahí tendríamos directamente el ejercicio número 10. O sea, así de sencillo sería, ¿no? Que directamente es operar y ya está. Se complica un poco el ejercicio 11, porque lo que nos están dando ahora es el valor de la tangente. ¿Ok? Nos están dando el valor de la tangente y... Perdón, esperad, voy a mover esto por aquí. Hola, Felio, amigo, ¿cómo estás? Uy, me tienes puesto con audio, ¿no estás en clase? Me da la tangente de alfa, 3/4, y vamos a suponer también que el ángulo alfa pertenece al primer cuadrante. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo digo yo. Entonces, la tangente de alfa 3/4 también está en el primer cuadrante, es positiva, tiene sentido, coincide, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo la tangente y quiero calcular el seno y el coseno, yo me sé dos formulitas. Me sé que la tangente de alfa es seno de alfa entre coseno de alfa. Y me sé también que el seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es igual a 1.
Teniendo esto así claro, lo que yo puedo hacer ahora es, coño, si la tangente de alfa son 3/4, yo me vengo aquí y me lo sustituyo. Y por tanto, claro, 3/4, ¿no? O sea, seno de alfa al final va a ser igual a ¿qué? A 3/4 por coseno de alfa. Teniendo esto, que es lo que yo considero mi primera ecuación, siendo esta la segunda, lo que voy a hacer es sustituir 1 en 2. Si yo cojo y sustituyo la 1 en 2, lo que pasa es que al meter el valor del seno al cuadrado es 9/16 coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. Y a partir de aquí pues ya está, mínimo común múltiplo, esto es lo mismo que 16 entre 16, 16 más 9 pues 25/16 de coseno al cuadrado de alfa igual a 1, despejo, paso multiplicando al otro lado y me queda que coseno al cuadrado de alfa, el 16 multiplicando, el 25 dividiendo, 16 25avos, y entonces coseno de alfa es igual a más menos raíz cuadrada de eso, que es 4/5. ¿Cuál me cojo? Hombre, si sigue estando en el primer cuadrante, me vuelvo a coger el positivo. Y entonces tendría ya el valor del coseno, que es este de aquí. Y si tengo que coseno de alfa como solución, lo voy a apuntar aquí, que coseno de alfa es más 4/5, directamente el seno de alfa será, pues, operar, ¿no? Seno de alfa y es 3/4 por 4/5. Estoy sustituyendo aquí, cuidado. Esto sé ya que vale 3/4, perdón, 4/5. Así que el resultado van a ser directamente, pues, más 3/5. Y ya está. Y estos serían directamente, pues oye, los ejercicios más básicos a la hora de operar con trigonometría, ¿no? O sea, al final hemos hablado un poquito del círculo goniométrico, de cómo está dividido en 4 cuadrantes, de cuáles son sus límites, ¿no? 90, 180, 270 y 0. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser hablar un poquito, bueno, antes vamos a hacer este ejercicio, pero luego vamos a hacer las relaciones y equivalencias entre los ángulos, ¿vale? Para que sepáis pasar de ángulos del primer cuadrante al segundo, al tercero y al cuarto. Lo que os hablaba antes de que hay 4 ángulos que tienen el mismo valor del seno y del coseno, pues eso lo vamos a ver ahora mismo un poquito ya bastante definido. Voy a hacer rápidamente este ejercicio, que es uno súper típico también que todos vais a tener en el instituto, pero al final te están diciendo que desde un punto podemos ver la parte más alta de un árbol bajo un ángulo de 35, ¿no? Entonces yo puedo mirar, se supone que yo estoy mirando hacia arriba al árbol, ¿no? Y esto tiene un ángulo de 35 grados. Ahí está. Si te están diciendo que de dicho árbol, ¿no? Si de dicho algo hay una distancia aquí de 40 metros, ¿cuál es la altura de este ejercicio? Del árbol, perdón. Pues nada, extremadamente estúpido, ¿no? Seno de 35. ¿Por qué? Porque es un triángulo rectángulo. Y ahora voy a complicarlo un poco porque me aburre a sobremanera este ejercicio. Seno de 35 es h entre ¿qué? Entre la hipotenusa. Y dices tú, coño, pero la hipotenusa no sé cuánto vale, ¿no? No tengo ni idea de cuánto vale esto. ¿Por qué me voy a meter aquí si ya tengo mi propia incógnita? Pues no utilices el seno, utilízate otro. ¿Cuál? La tangente. Tangente de 35 grados es igual a h entre 40. A partir de aquí te despejas la h y entonces es 40 por tangente de 35. Andamos ansiosos aquí, por supuesto. Operamos y ya tenemos la propia altura del árbol, ¿vale? Eso es lo que tenemos aquí. Bien, entonces este ejercicio es extremadamente fácil. Voy a complicarlo un poquito más, ¿vale? El típico ejercicio que te dicen, estoy mirando un árbol a una distancia de, vamos a decirle, vamos a poner que es, yo creo que podemos decir que estoy a una cierta distancia X, ¿vale? De lo que viene siendo un árbol, un faro, cualquier superficie vertical que se les ocurra, ¿no? Y yo lo estoy viendo con un ángulo de 35. Y te dicen, si ahora yo me acerco lo que vamos a llamar 20 metros, por ejemplo. Me acerco 20 metros. Vamos a poner que la X era todo, el total, ¿vale? Si ahora yo me acerco 20 metros y miro al árbol, lo que me voy a encontrar es un ángulo un poquito más alto, ¿no? Que vamos a llamarlo que... vamos a poner que son, ¿qué os parece? 50 grados. Hasta aquí vamos a poner que son 50 graditos.
Y claro, si esta distancia era X y esta distancia es 20, yo sé que esta parte de aquí ahora tiene que ser X menos 20. Y ya lo tenemos. Y ahora lo que te piden es calcular, pues obviamente, a qué distancia estabas del árbol inicialmente y cuál es la altura del árbol, o lo que sea que te pregunten, ¿vale? Las incógnitas pueden variar un poco, pero al final el dibujo siempre va a ser el mismo, y es que nos vamos a encontrar con dos triángulos distintos. La primera, el triángulo amarillo de aquí, y la segunda, el triángulo más grande, que es este, sigue siendo rectángulo, ¿vale? Pero es un poquito más grande. Entonces recordar que cuando el triángulo es rectángulo es cuando podemos utilizar las reglas y razones trigonométricas. En este caso, pues muy sencillo. Tangente de 50 grados, que va a ser igual a ¿qué? El de 50 grados es h entre x menos 20. Y la segunda, que va a ser que tangente de 35 grados es h entre x. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué ocurre ahora? Que hemos aplicado las tangentes de forma separada, ¿vale? Este sería del triángulo, hombre, este sería del triángulo amarillo y este sería del triángulo verde. Hemos utilizado las dos. ¿Y qué tenemos? Tenemos dos ecuaciones, 1 y 2. Pues ¿qué pasa? Muy sencillo. Me despejo que h es igual a tangente de 35, que vemos cuánto es, 0,7. 0,7 por x. Y lo que hago es venir aquí arriba y la sustituyo. Pues tangente de 50, que sé que es 1,2, tiene que ser igual a 0,7x entre x menos 20. Y hombre, chicos, esto ya podemos llamar que es mi nueva ecuación número 1. Y lo que voy a hacer va a ser simplemente operar con ella, ¿vale? Opero con ella, que es 1,2 por x menos 20 igual a 0,7x. A partir de aquí, 1,2x menos 1,2 por 20, no, bueno, obviamente 24, igual a 0,7x. Despejáis esto, pues restando, ¿no? Hacemos un 1,2 menos 0,7 igual a 24. Y entonces cuando haces aquí, te sale que esto es igual a 24 entre 0,5, te sale que la distancia es 48. Es decir, que la distancia a la que me encontraba inicialmente era 48 y cuando quiero operar aquí es la h. 0,7 por 48 y tenemos ya que esto me sale pues 33,6. ¿Vale? Y esta es la propia altura del triángulo. Vale, este sería, no sería el ejercicio 18, sería un poquito el ejercicio 18 que podemos decir asterisco porque lo he complicado un poco, ¿vale? Siempre es igual, estás a una distancia, te mueves y entonces el ángulo cambia y al final lo que acabas teniendo son un triángulo dentro de otro.